estado de trance solo y es mi voz, Sandra. Y comienzas a entablar conexión con Milenko. Conectas con él, te mueves y me dices a dónde llegas. Conectas 1, 2, 3. Ahora. Me llega la palabra Horus y cuando conecto con él, la primer figura que se me antepone es el símbolo del yin y el yang, perfectamente dibujado. En la parte superior estoy observando el símbolo, la parte negra con el círculo blanco. En esa parte veo la parte física de él, como si estuviera dentro de alguna bolsa, como si fuera un embrión en desarrollo. Okey, entonces ese yin yang, es como una estructura que está conteniendo a su cuerpo dentro. Ujú. Bien, Sandra. Avanza en el evento y me dices qué es lo que ocurre, qué observas con ese embrión. A medida que quiero conectar más con él, la parte blanca es como si estuviera emitiendo un latido o una vibración y quisiera expandirse. Y a Milenko lo observo como queriendo salir de ahí. Cuando intenta como desprenderse, todo lo que es la estructura comienza a girar de una manera lenta, en retroceso, y él me hace referencia que lo tienen atrapado, que está siendo succionado. La parte de media del cuerpo de él se observa como si estuviera dentro de alguna sustancia plasmática de color oscuro, y esta sustancia es lo que lo está como absorbiendo. Bien, de alguna forma él logra identificar que estás ahí y logra comunicarse contigo. Ujú. Bien, Sandra, entonces lo que vas a hacer es, vas a detener el evento, se paraliza absolutamente todo. Vas a ir hasta donde está Milenko y tú lo vas a tomar y lo vas a sacar de ahí. Mm, puedes hacerlo. En el momento en el que se paraliza todo el evento, lo que está intentando absorber a Milenko es una especie de entidad. Se queda paralizada. Mm, Cuando logro desprenderlo de de esa entidad, tanto él como yo nos colocamos sobre el espacio, observándolo como si estuviera debajo de nosotros. la entidad queda como por debajo de ustedes. Ujú. Queda como vinculada a esa estructura que se ve como yin yang. Como, ahorita se observa más como un hoyo negro. Ok. Pregúntale a Milenko si sabe lo que le estaba ocurriendo en ese momento. Me dices que te responde. Sí, incluso me intenta decir un nombre para quien lo tenía ahí. Ma Maek Maekta. Ahí está.
Pregúntale cómo pudo saber el nombre de esa entidad. Tuvo diálogo con él. Pregúntale de qué hablaban. Principalmente sobre su salvación, la liberación. Me pone de referencia un pasaje donde él está contenido en él mismo, o sea, en la entidad misma, y el diálogo que llevan es 2 vidas anteriores, él siendo joven de 16, 17 años. Y establecen lineamientos, dice él. El primer lineamiento que le dicta a la entidad es perder a la familia, como sustraerlo de su familia. Su familia estaba contenida por 2 varones y sus padres, un hermano y sus padres. El lineamiento era separarse de la familia. A él lo veo en una edad más adulta, como de unos 40, 45 años, con un turbante blanco en la cabeza y como siguiendo órdenes de él, como de, ay, como utilizando el cuerpo de él para agredir a la sociedad. Mira, me estás viendo un proceso en donde la bestia entonces está completamente vinculada al aspecto físico. Sí, el segundo lineamiento me señala que tiene que ver con pobreza. A él lo veo en esa misma línea de tiempo, sin dinero, como recogiendo cosas, recogiendo víveres, recogiendo plata, me dice él, para poder avanzar, para poder subsistir. Posteriormente, en esa vida ya más adulto, como a la edad de 60, 65 años, lo observo él completamente arrodillado con eso que él, de cierta manera, era como su sustento, totalmente sucio, muy poca ropa, haciendo conciencia de que fue una vida no productiva, de que no fue algo que le generara a él bienestar. Ujú. Y desde él ahí me dice, desde esa época estoy atado a Maelk, a Maelk. ¿Da otro Aparece, nombre? aparece, aparece otra entidad, sí. Amael. Bien, ¿a qué se refería con esto de hacer daño a la sociedad? Cuando que ocupaban su cuerpo para hacer daño a la sociedad. A él lo veo como ahora nosotros observamos a estos mm, personajes que utilizan ¿qué? Su cuerpo bomba, lo que se le llama cuerpo bomba. Okey, okey, como estos terroristas de Medio Oriente. Ujú. Y y su objetivo era, ser uno de ellos. Sí, Pregúntale qué pasó que él al final termina llegando a una edad más adulta. ¿No se concreta eso o qué? siempre estuvo en lucha interna entre el bien y el mal. Por eso el símbolo del yin y el yang dice.
Cuando hace esa conciencia interna es cuando entra Amael como para crearle más turbulencia y para concretar la parte de del aislamiento social, donde está generando la pobreza y donde no tiene un avance ético, dice él. No pueden hacer nada contra esta lucha interna, él quiere progresar, por lo tanto ya las directrices de Maekta ya no son válidos y tiene que entrar a Maelk para dar Amael, un nuevo propósito, pero sí, para continuar en control, digamos. para modificar, dice. Bien, Dice Sandra. que él fue consciente de todo. Bien, Sandra, vas a llamar frente a ti entonces a Maekta primero. Cuando esté ahí frente a ti completamente paralizado, me lo dices. Ya, es el Bien, primer ser que lo tenía. ¿qué raza es? Agro, me dice. Es una especie de energía que utiliza una forma, como en forma de espiral. Se manifiesta a través de una forma espiral y tiene una estructura humanoide. Sí. Bien, me dejas hablar con Maekta entonces. Sandra, haz cambio ahora. Maekta, ¿me escuchas? Sí, ¿Eres totalmente biológico, totalmente artificial o eres híbrido? una estructura híbrida. Eh, ¿Tienes partes biológicas? Cerebro biológico. ¿De qué raza? Mm. En tu era nos conocen como gigantes. Nefilim. Mm. Mm. Es nuestro antecedente. ¿Y el resto es entonces androide artificial? Sí, sí. Estructura plasmática. ¿Y esta que estaba viendo Sandra es tu forma original? Mm. Sí, el 70%. ¿Por qué te muestras de esa forma? ¿Qué pretendes mostrándote de esa forma? La forma de la materialización es hasta donde logro exhibirme. Por eso el indicativo de que me muestro en un 70%. Mi 100% no tiene una estructura basal o una estructura fija. Que esa es la parte como espiral que ve Sandra. Sí. Bien, ¿y en qué fuiste creado? ¿Para qué tipo de especialidad fuiste creado? ¿Para qué tipo de trabajo? Estamos conectados para atravesar a través de portales diferentes líneas de tiempo con la función de alterar la parte consciente del humano.
Relacionando la parte cognitiva con la parte sustancial. Esto nos permite poder alterar en especie o específicamente la emoción y el trastorno mental, básicamente. ¿Cómo hacen esta conexión entre el aspecto cognitivo y el aspecto sustancial? ¿A qué se refieren a qué te refieres con el aspecto sustancial? Humano luz. ¿Ok? El potencial luz al sustento, ¿ok? Y, ¿Y a qué te refieres con ustedes favorecen esa conexión cognitiva o qué? No, nosotros favorecemos que no exista esta conectividad entre el humano y su parte sustancial. O sea, lo que logran es que su atención y su percepción esté lo más lejos posible de esa parte de sí misma. ¿A eso te refieres? Lo congelada la imagen parece. Igual esperemos que vuelva. Ahí está. Sandra, Repíteme. sí, ahora sí me escuchas. Mike, ¿me escuchas? Sí, sí, repíteme. Bien. eh, lo que te preguntaba es lo que quieren entonces realizar o lo que tu trabajo es crear una brecha lo más amplia posible entre su percepción, su atención, su parte cognitiva, su memoria, sus recuerdos, su capacidad de poner su visión en algo, su capacidad de observación, todo ese conjunto de herramientas tiene que estar lo más alejado posible de su potencial luz. No tiene que darse cuenta de eso. En resumidas palabras, nosotros creamos la distorsión para no generar una atención presente, Ujú. que él no esté presente. Ok, a través de distracciones. A través de distracciones ustedes Con conducen el aspecto cognitivo hacia donde ustedes quieren. confusiones, sí. Bien, ¿cómo realizas tú este trabajo? ¿Cómo, hasta dónde llegó tu trabajo con Milenko? ¿Cómo realizabas este trabajo? El hecho de poder vincularme con él hasta poder contar con toda su capacidad receptora y crearle eventos desde esta línea de tiempo en donde no tuviera un enlace emocional con ninguno de los integrantes de su familia, me ha permitido poder crear esa distorsión tanto emocional como mental en las tres líneas de tiempo. Bien, o sea que toda la programación de Milenko hasta ese punto estaba completamente abocada a la conexión contigo, con los de tu clase. Sí, sí. Bien, ¿cuál es el punto de inflexión y cuál es el conflicto que se genera para ustedes que tienen que cambiar, tú tienes que salir de él y tienes que entrar a tomar el control, Maelk? ¿Qué es esa lucha interna que se refieren que estaba ocurriendo en Milenko y que los obligó a ustedes a realizar este cambio? Cuando él puede observar de manera interna las atrocidades que estaba generando, siendo inconsciente, teniendo su capacidad completamente perdida, en el momento en el que él puede tener
ese atisbo de luz es cuando tiene que entrar la diligencia para fortalecer y sostener con mayor fuerza su ímpetu y no crear una revolución contraria, no crear un efecto contrario, O sea donde que, puede liberarse. para no generar el efecto contrario, donde termine encontrando la información y liberándose. Entonces quiere decir que Amael, a nivel de estatus, tiene un grado mayor que tú y es una entidad más fuerte que tú. Un poco más fuerte, sí. ¿Qué raza es Amael? Reptil, genética reptil. Diga reptil. Y hasta la línea, ahí en ese momento en donde estábamos viendo ese agujero negro en el que tenías ahí atrapado a Milenko, ¿ese es el aspecto físico de Milenko de esta línea de tiempo o es otra vida? Mm, Sotra, ¿Cuántas vidas atrás? 3 vidas atrás. Que es, bien, es donde recién estás comenzando entonces a realizar este trabajo con él. Sí, Bien, ¿y tú tuviste control de Milenko hasta su línea de tiempo actual? hasta esa primer línea de tiempo. Me refiero, eh, ¿tú lograste controlar algún periodo de la vida como Milenko? Sí, ¿Hasta qué edad? 5 años. ¿Qué pasó ahí que ahí fue que tuvieron que cambiar el mando? Justo tuvo que suceder, tuve que ceder los patrones cognitivos, los patrones repetitivos que han venido conduciendo a Milenko, que han venido siendo patrones de conducta, para que pudieran entrar los patrones subyacentes, los que fortalecieran más el control y la parte emocional. De otra manera, el no hacerlo podría él vincularse a un propósito diferente y perder la conectividad con nosotros. ¿Cómo todo este cambio de mando, vamos a decir, todo este cambio de injerencia entre tú y Amaelk tuvo algo que ver con estos episodios en donde él casi pierde la vida ahogado más de una vez? Mm, Esos episodios fueron generados con esa intención de cambio de rango. Un, un renacer, por decirlo de alguna forma. Ujú. Una forma de expresar un momento cercano a la muerte que implica un nuevo comienzo. Sí, todos esos eventos han sido adyacentes a esa modificación. Claro, porque me imagino que deben ser cambios muy notorios, muy fuertes y de alguna forma tienen que encubrirlos para que el entorno asuma sus cambios de personalidad, cualquier tipo de cambio de hábito, lo asuma como un evento postraumático. Ujú. Un evento que va a modificar su genética. Esa es la función de nuestros Mm. eventos, de la generación de los eventos.
hacerlo condicionado a una genética más lenta, más oscura, más hostil, De mayor impacto, claro, no es solo en donde para no pueda encubrirlo, en donde sí, no pueda tener la conexión con su mano luz, claro, donde no no solo es una pueda forma no es solo una forma de encubrirlo, sino que es una forma de activar nuevas engramas a través de un evento traumático de impacto. traumáticos. Sí. Bien, Comprendes bien las funciones de la bilateralidad en nosotros. Y no, él ustedes también nunca hacen pudo una cosa para otra. comprenderlo. Mm. Y él Ustedes también nunca pudo hacen algo. comprenderlo a su modo y a su forma, más no en su estructura. Por eso es que sigue condicionado genéticamente a esas limitaciones, porque conoce bien el contexto, más no la estructura, lo que él puede modificar a través de una conciencia interna. Si él realiza esta conciencia interna en automático, rompe esa estructura. Si ustedes nunca hacen algo para una sola cosa, cada paso que ustedes dan, cada acción que ustedes dan, sirve para múltiples efectos. Ustedes piensan en todo. Y justamente, como dices, el proceso así es normal. Desde que nos damos cuenta de algo hasta que nos volvemos expertos en ese algo, pasa mucho tiempo. Los observamos, nos damos cuenta, comenzamos a darnos cuenta que algo existe, comenzamos a darnos cuenta de un fenómeno, de un evento, de una circunstancia, pero eso es simplemente algo, un proceso intuitivo, un proceso de observación, un proceso que no nos faculta como capacitados para ejercer una acción concreta sobre la problemática. Al principio Mm, solo somos observadores. Ahí está una de las trampas, ¿no? De mantener a las personas como simples observadores y mm. sin generar ninguna acción concreta de por medio. Esa es la función de la bilateralidad. Mantener al humano condicionado y abstraído en sus propios problemas. Esto crea un flujo continuo y un flujo constante de traumatización, que es lo que está fortaleciendo la conducta de Milenko. Así es. El trauma básicamente es la escritura de un código específico. Se escribe un nuevo código. Sí, por eso es la condición perpetua en él de no sobresalir, de estar condicionado, de no encontrar una salida, porque es bastante fuerte la estructura que en él se ha generado del trauma. ¿Quiénes son esos tres seres que él ve cuando pequeñito y que él asocia a payasos? Los ¿Quiénes que son? estábamos intentando en ese momento gobernarlo. Quien tuviera mayor respuesta por parte de él es quien se quedaría con él. Eran tres los postulantes, por decirlo de alguna forma. Sí, Al final terminó siendo el Amaelk el más adecuado. sí. Bien, me vas a dejar hablar con... Llama a Amaelk, que se presenta ahí en el lugar en ese momento. Cuando lo estés observando me lo dices. Pagnyuk chukde bong yek chaknek tak ni mien yat. Aquí está. Y él lo observas completamente paralizado, no se puede mover y me dejas hablar con él. Haz cambio, uno, dos, tres. Ahora. Amaelk, ¿me escuchas?
Escucho. Bien. ¿Tú eres un reptil? Sí. Bien. Deduzco que tú tienes entonces la información más actualizada de Milenko. ¿Es así? Mm, sí, un poco más. Ok. Poco más porque igual estabas a cargo de todos los trabajos que hacía Maekta desde antes de estar a cargo de su aspecto físico. Sí. Bien, entiendo. Entonces, lo primero que quiero preguntarte, que me intriga, es qué está pasando con la otra intervención que están haciendo sus familiares, por qué se dio justo esta coordinación. ¿Que tiene algo que ver ustedes? Mm, nosotros no. Mas, sin embargo, sí tiene conexión con la parte fundamental en donde se vinculó a él con su familia. El sistema familiar ha estado condicionado durante estas mismas 3 encarnaciones. Los 3 postulantes más han estado vinculados a esto. Quiere decir que ustedes han controlado el entorno familiar de Milenko todas estas vidas. Sí, La de madre, los hermano, 3, todos pertenecen a ustedes. sí, padre, hermano y madre. Por eso conectan con la información de alguna forma. Es correcto. ¿Y qué los llevó a realizar la intervención y por qué se está dando justamente en este momento también? Lo puedo nombrar como el artificio principal de su conciencia, de sus humanos luz vinculados a este evento y proceso. La intención de esto es desconectar de manera unilateral los 4. No hacerlo de esta forma vincularía a cualquiera de los otros restantes. Los seguiría vinculando y seguiría arrastrando el uno al otro a la misma gestación principal o primaria. Bien, ahora respóndeme esto. Me estás diciendo, ok, me estás diciendo una cara de la moneda. Lo que pasaría en condiciones óptimas, en condiciones de que tanto Milenko como sus familiares lograran tener la altura de mira, el aspecto espiritual para entender la subjetividad de toda esta información y de encontrar un sentido. Pero dime qué pasa ahora con la otra cara de la moneda. ¿Qué va a pasar cuando se den cuenta que las informaciones de ambas intervenciones son completamente distintas? Que está pasando algo completamente distinto. Yo acá voy a hacer como que la otra intervención no está ocurriendo y tengo que recuperar a los aspectos físicos y a los seres luz de su madre y su hermano. ¿Qué va a pasar cuando yo tenga unos nombres y a ellos les den otros nombres allá y se den cuenta de que Milenko estaba atrapado por otra facción con otra historia y que ellos pertenecen a otra facción y que no estabas tú? ¿Qué va a pasar cuando ellos comparen esas informaciones y se den cuenta que no tienen nada que ver? Justo te estoy dando la información negativa de estos eventos. El hecho de que ellos estén condicionados a ambas sesiones es lo que va a generar en ellos esta distorsión. Van a crear ese vínculo de separación, independientemente de que los 4 queden liberados en un solo momento, intervención, como tú le llamas. Esto va a generar en ellos esa distorsión. No fue lo que me dijiste primero. Mm, Te estuve hablando del hecho de que ellos en este momento estén practicando y llevando a cabo la sesión. Crea un evento unilateral en el aspecto positivo.
En el aspecto negativo, en efecto, cada uno de ellos está creando una separación donde Milenko queda expulsado del sistema familiar o expulsado del entorno, creando en subjetividad una distorsión más, creando para Milenko la inseguridad más. Sin embargo, el hecho de que él pueda obtener la información positiva de tu sesión o de su sesión es lo que va a crear el vínculo nuevamente en él. Básicamente se están volviendo a expresar las engramas del núcleo familiar de Mm, ellos, se está volviendo a mm, expresar a partir de este evento. exacto. Seguirás sosteniendo el engrama principal de efecto trauma. No puedes decir que ustedes no hayan estado detrás de toda esta coordinación, no puedes negarlo. Mm. ¿Cuál es tu intención, humano? Entender las suyas, entender la tuya. Mm. No voy a sucumbir a la arbitrariedad a la que me arrinconas. Tienes que responderme, no puedes hacer nada, estás ahí atrapado, estás paralizado y no te queda más que responder porque no tienes nada más que hacer. Básicamente lo que yo quiero es que quede muy claro cómo actúan ustedes y explorar cada rincón de las posibilidades que ustedes tienen para poder afectar emocionalmente y cognitiva y psicológicamente a la persona. O sea, no hayan formas ya de lograr generar conflicto dentro de la persona. Incluso en estos puntos en donde ya las personas se están dando cuenta de la información, están accediendo a intervenciones, ustedes organizan este tipo de circunstancias que les permiten la codificación, los engramas de la familia, para incluso después de esta intervención terminar haciéndolo entrar en un conflicto porque cada uno de ellos va a querer hacer válida la intervención que tuvo ellos, cada Mm, uno. Eso mm. va a crear dos líneas de tiempo distintas, ¿sí o no? Sí, sí, era la intención. Crear dos líneas de tiempo Mm. y que se pelearan Poder por cuál va a ser seguir real. y seguir manteniendo a mi elenco separado. Crear esa duplicidad de cambio en él me permitiría poder seguir sosteniéndome. Al él entrar en ese estado de conflicto, en automático lo vuelve demasiado más sensible Y y yo vulnerable. podría seguir conectando, sí, a través de otra línea de tiempo. ¿Puedes entenderlo, Milenko? ¿Entiendes lo que está ocurriendo? Te dije que la información la tiene. Bien, puedo entender lo que Mm. están tramando ahí. Es importante que Milenko también lo sepa. Es importante que al menos en una de las dos intervenciones se exprese y se confronte eso que está ocurriendo. Que al menos que quede consciente que eso está pasando y para poder actuar en consecuencia de eso. Y por el momento entonces paso a otro tema. Eh, ¿Qué ocurre en el momento en donde, vamos a hablar del momento en donde Milenko se separa de su mujer en ese momento y donde él siente que se le viene el mundo abajo? Eh, Puedo observar que de alguna forma, lo que yo veo, el patrón que observo, es que de una u otra forma alejan a Milenko del núcleo
familiar, En efecto, como correspondencia de alejarlo de su propio núcleo celular, siempre hacia afuera vuelve a del núcleo. entrar, sí. Eso es lo que repiten una y otra vez. Mm, Ahí está el patrón. mm, Entonces, quiere decir que Milenko, desde sus emociones, él procura construir un núcleo familiar. Sí, así es. Y para él es importante. Sabe interiormente que el hecho de crear ese núcleo a él le genera una respuesta interna superior, ¿Mm? en donde puede tener las situaciones catastróficas, pero sin embargo lo mantiene firme y eso lo puede crear panoramas o eventos alternativos Ujú. de desconexión, lo que O de no es realización y propicio. de concretar lo que él quiere. O de que Sí, le vaya bien siquiera. Por sí, eso es que él siente que en cuanto pierde el núcleo, pierde todo lo demás. sí, Es la pérdida del soporte. Entiendo, entiendo. Y hace mucho sentido. O sea, de alguna forma ustedes tienen que generar los eventos visibles que sean, eh, que sean proporcionales, que sean sincronizados con lo que ustedes quieren que ocurra dentro de la persona, en su aspecto energético. es correcto. Eliminarlo del núcleo familiar constantemente implica eliminarlo de su propio núcleo celular. Y ahí es donde lo que decías al principio, el trabajo de Maekta era eh, evitar que su aspecto cognitivo se vinculara a su parte sustancial, o sea, que su atención, su percepción, su memoria, su conciencia, su inteligencia estuviesen abocadas a su núcleo celular, a su potencial luz, a lo que existe Sí, dentro del núcleo celular. Con esto ustedes evitan eso, eliminándolo del núcleo, sacándolo hacia afuera del núcleo, haciéndolo sentir esa pérdida. así es. Y en eso, ¿cuántas vidas lleva siendo reforzado ese hábito? Las 3. 3. Hasta esta actual cuenta como la tercera o cuenta como una Sí, cuarta. la tercera. 3 vidas asociando eso, okey. Mm, pero de alguna forma igual le generaba una especie de conflicto, exageraba mucho y al final eso por rebote, por efecto péndulo, al final terminaba haciendo que él sí se fijara en esa parte espiritual de él, ¿o me equivoco? Así es. Ahí es donde tienen que realizar este cambio de mando y tienes que ingresar tú a generar un control más fuerte. Sí, Para generar este control más fuerte implican un montón de experiencias también fuertes que impliquen eh, este cambio. en sí lo que se realizan es la aceleración de eventos, sí, que fueran cada vez más contundentes y más rudos para él, Al punto de hasta llevarlo crear la incluso a la tendencia condición suicida. hasta crear la condición contraria, en efecto. ¿Era parte del plan de ustedes que él terminara realizando un suicidio? No somos tan abstractos en ese sentido. No permitiríamos que un ejemplar de nosotros llegara a tal término. No era Sin necesario en este caso. embargo sin embargo, sí sabemos de la condición de él, tan vulnerable como para llegar a esos límites.
Más que nada entonces El, queda como una, más que nada queda como una sensación desagradable, más lo que le implica una turbulencia, culpa, muchas veces puede ser hasta temor de que realmente lo vaya a realizar o no, confusión, turbulencia en general. sí, es lo que te iba a comentar. ¿Qué son estas entidades tipo humo que ha estado observando, que observó hoy cuando se quedaba en la casa de sus tías y que ha podido presenciar y que se ha despertado Mm, en las noches sintiendo esta presencia? Es la forma en la que nos materializamos para él, ya sea uno u otro. Ok, entonces ustedes son muy conscientes de que a esta altura ya Milenko puede tener algún tipo de percepción sobre ustedes. Sí. Por eso se presentan con formas de yin yang, de cosas raras, de payasos, de humo. Ya saben que Mm, él puede estar ahí atento observando. Tienen que presentarse de esa manera. sí, si recuerdas desde el inicio de tu intervención, él es muy consciente de nosotros. Bien, puedo entender eso. Bien. eh, el tema de su necesidad económica manejada al punto crítico, ¿por qué lo tienen a ese punto? O sea, ya entiendo que esto tiene que ver sí o sí en algún grado con mantenerlo lejos de su sustento, lejos del aspecto primordial, de mantenerlo desconectado de su núcleo, reforzado tanto tiempo en cuanto él siente esa presencia de su núcleo, se siente en núcleo, seguramente él nota que le empieza a ir mejor en todo y en cuanto se le coarta de eso y en cuanto se retira a Milenko de ese ambiente, él puede llegar a sentir que lo pierde todo. Eso se ha repetido más de una vez, ¿sí o no? ¿Estoy en lo correcto o me equivoco, Amael? Correcto. Bien, y dependiendo de la intensidad de cómo es arrebatado de esa percepción del núcleo, es la misma intensidad con la que él siente que pierde las cosas. Un automático es algo que se genera en automático en cuanto él tiene esta pérdida. Es una pérdida, por eso se habló de un control cognitivo y un control emocional. En el momento en el que existe una desconexión emocional con su núcleo, en automático existe una desconexión energética con todo el resto. Él pierde ese punto de conexión entre el universo y su parte energética. En ese momento él no tiene conciencia de ningún factor sublime, ningún factor que lo salve, que lo reconozca como un ente o aspecto físico fortalecido, sino Todo lo que un sabe, aspecto físico vulnerable. todo lo que sabe su interior, su cerebro, sus emociones, su psique, todo lo que saben en ese momento es que perdieron su núcleo. Ujú. Pierde su conexión con todo. Ahí muy fácil manejar todo este tipo de circunstancias, no tiene cómo resolverlo. Bien, ¿estás entendiendo, Milenko, la información? ¿Cómo se dan las cosas? Bien. Él estuvo con una ex y él siente que nunca estuvo enamorado, pero percibe que de alguna forma pudo haber habido un trabajo de brujería, pudo haber habido alguna especie de vinculación. ¿A qué se debe esa sensación? Es una mujer puesta por nosotros. Ah, ok. Entonces todo está respondiendo a las directrices de ustedes. Sí, de la misma forma en que se buscó a su pareja
a su esposa, se buscó a esta persona con diferentes factores, con diferentes engramas, con diferente función. Básicamente estamos viendo acá lo que solemos ver, que tanto las decisiones de familia como las decisiones de pareja, o ni siquiera las decisiones de familia, porque uno nace en una familia o nacen los hijos, todo eso está controlado por ustedes. Ustedes deciden los elementos de la familia. Debe de estar siempre condicionado a lo que nosotros queremos lograr. Independientemente de que el aspecto físico pueda tener un reconocimiento mm, que sostenga su condición luz, esto debe de generarse posteriormente alguna condición en la estructura que vuelva a esta limitante. Quiere, quiere decir que ahí es donde está la desconexión, o sea, hay una desconexión principalmente no de ustedes, sino que con su alma, con su potencial luz, con su genética luz, está esa que él puede sentirlo, incluso podría llegar a sentirse cansador, estar intentando conectar con esa parte porque todo el código, todo su hábito lo empuja a él a desconectarse más bien de ese núcleo. Ujú, es correcto. Generando lo opuesto, generando la conexión con ustedes. Desconexión con el potencial luz es conexión con ustedes y viceversa. Desconectarnos del control reptil implica la conexión con esa parte. Por eso Sí, lo que realizamos acá es una desconexión reptil porque ahí nos estamos asegurando que la acción opuesta sea la conexión con el gen luz. Bien. ¿Por qué en la intervención vimos una palabra Horus? ¿Qué relación tienes con Horus? en la primer línea de tiempo, en el momento en el que es controlado, tiene una injerencia intrínseca con él. ¿A qué se debe esa conexión? Él observa nuestro superior con una especie de ente que lo observa. Quiere decir que él hasta puede percibir a tus superiores Sí, y se presentan de esa forma como para dar una categoría de un dios importante. oh, exacto. Y a este que se hizo pasar por Horus, ¿quién es? ¿Es solo tu superior o es el comandante de la facción? No es nuestro superior. Con Yaman, Con Yaman. ¿Qué raza es? Dracón. Entonces él responde a alguien más incluso. No, con Yaman es nuestro último jerarca. El comandante de la facción. Y él ya se dio cuenta de esta conexión. Por supuesto. Por eso fue lo primero que vio Sandra. Sí. Claro, es que con esto que está ocurriendo en simultáneo también me da a entender de que ustedes ya estaban muy, muy, muy atentos a que se iba a realizar esta conexión y estaban intentando acá aprovecharse de esto. Mm. Recuerda que nuestra intención siempre es distraer al humano. Bien, ¿cómo se llama el planeta principal de Conyaman? Oxix.
Oxys. Parte baja, media o alta de la cuarta dimensión. Cuarta alta. Bien, me va a dejar con Sandra. Haz cambio ahora. Sandra, ¿me escuchas? Sí, Diego. Bien, Sandra, vas a conectar con este draconiano con Yaman, vas a moverte hasta su planeta principal, Oxys, parte alta de la cuarta dimensión. A través de Amael conectas con este dragón y te mueves ahora. Cuando lo estés observando me lo dices. Listo. Bien. Describe a este dragón, Sandra. Dragón de color amarillo con turquesa. Tiene dos cabezas. Es sumamente largo. Y en el momento en el que llegamos tiende a mostrarse en una postura como de liderazgo, totalmente erguido. No tiene patas, es únicamente cola y aletas en la parte superior. Bien. Me dejas hablar entonces con Yaman y Sandra. Haz cambio ahora. Con Yaman, ¿me escuchas? Para mi mala fortuna, sí. Sí, para tomar la fortuna porque de alguna forma dedujo que no era esto lo que se esperaban. No, no era la intención. ¿Qué esperabas como en términos ideales que ocurriera al, al tener ocurriendo y suscitando dos intervenciones a la vez? Es una desconexión parcial. ¿Mm? Únicamente era mantener una observación personal sin que intervinieras en lo demás. Pero A una que cosa no le diera fue, importancia. exacto, una cosa fue llevando a la otra. Una observación fue llevando a otra más amplia. Mm, Básicamente daban por hecho de que era inevitable una desconexión y lo único que esperaban era que luego de esta desconexión el conflicto que se generara en el núcleo permitiera el estado idóneo para que volvieran a ser capturados todos. exacto. El hecho de asumir las dos intervenciones por separado indicaría una desconexión parcial tanto de un lado como del otro. ¿Mm? Mm, si de una manera el intercambio se está realizando en la misma oportunidad, dentro de un mismo lapso de tiempo u horario, esto le permite a cada uno de los terapeutas poder realizar una intervención parcial, donde en entendimiento dirían que cada uno está realizando una desconexión en algún sector del núcleo, más no en todo el núcleo como lo buscaste. Claro, porque mi búsqueda de todo el núcleo no es el núcleo familiar, sino que el núcleo que la misma persona puede generar por sí mismo como un ser. Ese es el primer núcleo que se genera, la persona de manera individual como ser único. Desde ahí comienza todo. Y el hecho de que pudieran observar la línea de tiempo de enlace
y que una pregunta realizada por ti fuera siendo dirigida a ese punto. Mm, Tuvimos cuidado en particular en que tu canal observara a las 4 personas, que tuvieron injerencia desde esa línea de tiempo. Sin embargo, el hecho de que tú fueras deduciendo que cada una de esas 4 fueran las 4 personas involucradas en ambas sesiones, eso fue lo que no pudimos nosotros, percatarnos. Y ahora el problema no es de Milenko, el problema es de las otras personas. Cada quien tendrá que hacerse cargo de su propio problema, de su propia problemática. Esta información es específicamente para Milenko. El problema sería llegar a comparar las informaciones, que es justamente lo que yo le preguntaba a Maelk. Ese es el lado conflictivo, eso es lo que ustedes quieren generar, eso es lo que ustedes quieren que en algún momento se dé, la comparación y que la parte antagónica del cerebro de cada una de estas personas comience a nutrir la duda, el cuestionamiento, la incertidumbre de lo complicado que es asimilar una información que no solo es objetiva en algún punto, sino que también es subjetiva. No solo es Exacto. objetiva, sino que también es subjetiva. Sí, O sea, ya una sola intervención es complicado de asimilar la información, de integrarla, peor aún cuando te ponen una intervención ahí muy cerquita, que puede llegar a ser hasta contraria. claro, la intención era crear una información que para ellos resultara inverosímil, donde no hubiera un punto de comparación. Sin embargo, el hecho de que cada uno de ellos pueda observar e indagar en cualquiera de las 2 sesiones, van a encontrar puntos de enlace específicos, en donde ya es la parte interna, la parte justamente del núcleo, lo que les va a asistir y a ayudar a asumir la información que les resulte importante. Pero justamente esto es lo que ocurre cuando uno confronta la parte antagónica. Yo he tenido que Exacto, confrontar esta realidad, he tenido que observarla, hacerla visible, hacerla consciente, verbalizarla, para que recién eh, tú como aspecto antagónico reconozca el otro lado, reconozca que exacto. está también esa parte valiosa, esa parte que siempre hay una información que nos puede ayudar, siempre hay una información que se puede evaluar de manera efectiva, Estás hablando del objetivo contrario. contrario a ustedes. Sí. Mm, Pero para que tú lo reconocieras, como lo hiciste recién, eso no pasa gratis, eso no pasa porque sí. Eso mm. implica que la persona sea consciente de lo que ustedes están tramando para que llegue y se manifieste ese lado opuesto. Si no, es imposible. Porque mientras usted no se les encare de manera concreta con las intenciones que tienen ustedes, ustedes las ocultan e intentan disimularlas, e intentan llevar la atención de la persona hacia otro lado. Mientras no ocurra una confrontación concreta, cuando ya deducimos cuál es la intención de ustedes, es que recién ahí la parte reptil dice, ok, sí, existe este otro lado. Mm. Mi problema contigo es las conclusiones que le otorgas a él en momento presente, línea presente, mientras se realiza la intervención. Si no tuvieras la osadía de realizar tus propias conclusiones, él no tendría un mayor entendimiento y tendría que sacar sus propias conclusiones en conjunto. Ahí es donde tendría valía la información para nosotros. Ahí es donde cabría la separación intelectual y cognitiva de ambas sesiones. Sin embargo, tu intervención manifiesta, por adelantado la conclusión interna a la que él llegará y que no me favorece. Claro, porque de alguna forma ustedes consideran y asumen de que el programa que está ya instalado en Milenko le va a llevar a querer sacar una conclusión en conjunto.
Exacto. Es lo que busca. Sí. Inconscientemente, desde su código, es lo que busca. Se dan Sí, las circunstancias porque para eso. arbitrariamente, en el momento en el que saquen las conclusiones en conjunto, se vuelven a disparar los engramas y eso vuelve a crear el Mm. conflicto interno, sin lograr la asociación o asimilar la información que tú otorgas. Se vuelve a repetir el mismo patrón. Se intenta generar algo en conjunto, de manera colectiva, y termina Mm. en conflicto, en duda, en inseguridades, y al final termina ese núcleo disolviéndose y luego vuelve a manifestarse esa sensación. Sí. Claro, o sea, usted, es que eso es lo que muchas veces cuesta comprender. Eso es lo que muchas veces cuesta comprender a nivel espiritual, que ustedes pueden aprovecharse de hasta la luz más bella. Hasta desde el amor más puro ustedes se pueden aprovechar, si ustedes siquiera observan la mínima posibilidad, la mínima fragilidad y vulnerabilidad en la convicción de la persona, ustedes ahí actúan y se presentan como la máxima luz, el máximo amor, y terminan llevando a la persona donde quiera. Eso es lo que es más complicado de darse cuenta, es de cómo ustedes se benefician de todo en la medida en que la persona se los permita. Ustedes no le hacen asco a nada, incluso de este tipo de intervenciones, que no está exento, no está exento. Por supuesto que no. Por eso yo entiendo que muchas personas le tienen terror a este tipo de prácticas, porque saben también el riesgo que hay, saben el riesgo que hay. Mm. La forma en la que nos conducimos nos hace práctico el poder confundir. Es. Por eso ahí en la parte espiritual también los andan adorando cada vez más adorando en la parte nueva era, en la parte espiritual, en todo el comercio espiritual que hay, cada vez los adoran más a ustedes. Cada vez veo más serpientes, más dragones, más pupilas oblicuas, Mm. cada vez más. Adoración esa parte. Y claro, o sea, ustedes saben perfectamente cómo engañar, saben a dónde está el límite cognitivo de la persona y saben cómo llegar a ese punto. Saben cómo pasarlo un par de grados más ese límite cognitivo de la persona, por inteligente que sea. Ustedes siempre están por sobre eso, porque la persona vive en el intelecto, vive en el pensamiento, entonces la persona está viviendo en el terreno de ustedes, ahí es donde ustedes ganan. Y seguramente esta posible comparación de estas intervenciones llegaría a un nivel de pensamiento, a un nivel intelectual, a un nivel de análisis intelectual, intentando que la información fuese literal y que intentando ver cuáles son las conexiones, intentando más encima Mm. hacerlo en grupo, de manera colectiva. O sea, las condiciones ideales para que eh, se desacredite toda la intervención, por lo tanto, el aspecto 3D no sostiene la condición que se realizó, por lo tanto, prácticamente puede llegar a darse que lo realizado se anule, ¿sí o no? Tienes que entender, si no es que ya lo entiendes. El vector de entrada que Milenko presenta tiene que estar sustentado y condicionado hasta el final de la intervención e incluso días posteriores a la intervención. Si este factor no es sostenido, deja de ser importante y el que deje de ser importante
permite el olvido. Y al permitir el olvido es algo a lo que ya no va a ser recurrente en él. Por eso nuestra importancia en mantener esa confusión dentro del núcleo. ¿Y cuál es ese vector de entrada específicamente que te refieres de él y que tiene que sostenerse durante todo este tiempo? Justamente es la condición de la incredulidad. Lo sostiene no solamente en esta, sino en anteriores encarnaciones. El no poder creerse capaz de realizar una mínima diferencia en todo lo que se le ha condicionado. Por eso es que no ha encontrado una respuesta tácita, una respuesta que provenga de su núcleo lumínico, porque siempre ha tenido alrededor la influencia contraria. De alguna forma logran tergiversar cada búsqueda. Sí, Por eso es que se le mantiene el bucle de estas condiciones y por eso no puede salir de estas condiciones. sí. Y se arriesgaron incluso a que, aunque fuese tener, claro, no lo pueden evitar, que tenga la intervención y que diera con este tipo de orígenes que son más profundos, aún así se arriesgaron a que él tenga esta información, pero de alguna forma intentan que esa información, intentan crear el ambiente perfecto para invalidar toda esa información, toda esta información. Mm. Aquí sucede algo entre tú y tu canal demasiado inesperado, mm, demasiado fuera de mí. El hecho de que tú solicites el hablar con la entidad puede no darte referencias sobre algo. La entidad únicamente se concentra en responder tus preguntas. Sin embargo, tu canal sigue observando y espera el momento oportuno para poder darte información específica sobre algo que puedas preguntar o algo a lo que puedas dirigir tus preguntas. Y aquí sucede algo particularmente, no puedo nombrarlo en específico, pero si ella observa un factor importante para ti, lo cual tú no has preguntado de manera sistemática, algo sucede que tú posteriormente indagas y llegas a lo que ella está pensando que va a ser conclusivo para la sesión o la intervención. Eso es lo que hace que tú puedas llegar al núcleo de la información y que Milenko en automático pueda crear ese vínculo interno de desconexión profunda. No era la intención que justamente ustedes se comunicaran internamente para llegar a esa información del núcleo, sino únicamente por eso te hablaba de una intervención parcial. Si tú hubieras seguido con las preguntas y ella no hubiera indagado en ese punto donde observa a la familia principal de aquella línea de tiempo en donde los 4 involucrados son los mismos 4 involucrados de ahora y no te lo hubiera manifestado o canalizado, esta información no hubiera salido. Por eso hablaba de ¿Sí? que únicamente iba a ser una intervención parcial. Ujú. Sí, sí, por eso yo insisto una y otra vez en que la complejidad de esto es que hay que entender muy bien cómo funciona el subconsciente y el subconsciente se siente. Yo en realidad no estoy acá leyendo cada una de tus palabras literales, yo estoy leyendo lo que siento.
básicamente, todo el tiempo. Mm, Es la única forma de poder tener esta conexión con Sandra, que ella sí está en un estado ahí muy sensible. La única forma de estar en sintonía con lo que está ocurriendo y sostener esa sintonía por 2 horas es a través de lo que yo siento, a través de lo que estoy sintiendo en este momento. Es la única forma de entender lo que está ocurriendo a nivel subconsciente y para eso lo que se requiere es entender la naturaleza del subconsciente, o sea, no hay otra forma. Por eso de repente la gente dice, uy, ¿por qué salió esta palabra y esta palabra? Y en realidad estamos entendiendo otra cosa, porque en realidad la comunicación es mucho más que verbal en esto. Y eso es lo que marca grandes diferencias en este tipo de terapia. Entonces, por supuesto que es así, por supuesto que es como lo estás identificando, te estás dando cuenta de eso recién, pero es algo que, eh, de lo que yo soy muy consciente todo el tiempo. Yo sé que eso es así. Yo sé que Sandra me responde antes de que yo pregunte o yo estoy comentando justo lo que ella está observando. Esa conexión está. Y eso es lo que ustedes no pueden deducir porque eso está ocurriendo a un nivel sensible muy profundo, no está pasando a nivel del pensamiento, no tienen cómo leerlo, está pasando a nivel del núcleo luz, no tienen cómo leerlo, tienen cómo darse cuenta. Al final, lo único que prima acá es la capacidad de poder dar una información a la persona que se quiere desconectar para que pueda resolver eso, para que pueda resolver desde ese origen, desde ese vector que es el más fuerte, el que genera la conexión, la vinculación con los reptiles más fuerte y que puedan fijarse en eso y que puedan observarlo y verbalizarlo y hacerlo consciente, que la persona pueda indagar en esa información. Porque una vez dicho, una vez verbalizado, una vez concretado acá en tercera dimensión, bueno, ya está manifestado. Ahora depende de la persona si es que lo toma, si es que lo trabaja, si es que lo desprograma en sí, si es que sostiene esa condición. Ya eso es responsabilidad de la persona, uno no puede hacer nada ahí, pero al menos dar con ese origen implica sí o sí estar atento a lo que dicta el corazón, a lo que dicta el sentimiento, a lo que dicta esa parte que ustedes no tienen acceso. Ustedes no tienen acceso ahí. Por eso es que no se dan cuenta y apenas lo puedes ver como un fenómeno, como lo que ocurre. Lo puedes ver a partir de cómo fallan tus planes. Y así es que lo pueden ver como, así lo pueden ver otros reptiles en otras intervenciones. Se dan cuenta de eso solo a partir de cómo fallan ustedes ante un ser humano que realmente sabe leer lo que está sintiendo. Porque ese es el gran problema. La humanidad no sabe leer lo que está sintiendo. No sabe qué es lo que le está comunicando su sentimiento. Apenas saben percibir sus sensaciones, que son la parte sensorial. Pero cualquier persona que supiera leer a la perfección lo que está sintiendo a nivel sentimental, a nivel sintiente, sabría exactamente lo que está pasando en su subconsciente y sabría cómo revertir esa situación o fortalecerla si es que es positiva. Ahí es donde ustedes se aprovechan. sí, porque esa es la lucha interna que mantenemos. Esa es la lucha interna que nos gusta, en la que viva el humano. Y en parte hay que reconocer que todos también somos reptiles, tenemos la genética reptil y somos también esa parte reptil que está comenzando a comprender que también es sintiente y que se está comenzando a identificar y que nuestra conciencia se comienza a identificar con esa parte opuesta para una formación, para una transformación, para un cambio, para optar a cosas mayores. Ya entendemos que no se accede a nivel tecnológico, entendemos que no se accede a nivel del pensamiento ni a nivel intelectual, entendemos que la forma de acceder a una trascendencia, a un ascenso genuino, real, no es a partir de eso. Y como reptiles también nos toca aprenderlo. Nos toca aprender la vía hacia una trascendencia original, real. Y ahí está la dificultad porque lo podemos ver en ustedes, cómo les de incomprensible esa parte de luz. No tienen acceso, Mm, es complicado. Pero es algo que se está desarrollando, es algo que se está definiendo en estos tiempos. La humanidad se está definiendo en estos tiempos y no queda otra, no queda otra. O nos definimos con el aspecto pensante o nos definimos con el aspecto sintiente. Una de dos. O nos definimos como seres pensantes y seguimos encarnando una y otra vez acá,
o nos definimos como seres sintientes y optamos a este periodo de definición y salida. No hay otra. Eso es lo que estás percibiendo con Yaman. Eso es lo que estás percibiendo. Estás en lo correcto en ese sentido. Bien, me vas a decir cuántas entidades tienes bajo tu poder. 1.395.000. ¿Cuántos humanos luz atrapados? 1.391.000. Aspectos físicos. 795.000. Me dejas con Sandra. Haz cambio ahora. Sandra, ¿me escuchas? Sí, Diego. Bien, Sandra, observas que este dragón hace un llamado a todas sus bestias, le obedecen, llegan ahí en sus naves, portales, en todo, desalojan el holograma y todos los planetas donde se encuentran. Cuando observes que lleguen ahí, los observas completamente paralizados y me lo dices. En este momento está realizando el llamado. Se abre una especie de plataforma en el planeta y comienzan a llegar naves, portales. Están todos frente a él. Bien. Observas que aparece Seluniax en el lugar y se para frente al humano luz de Milenko. Me dices cómo lo tienen. Hay una especie de plataforma que funge como pirámide en el lugar. En automático, cuando llega Seluniax, es como si toda la estructura se estuviera desintegrando. Ingresa por esa parte de la estructura. Cada uno de los humanos luz están siendo liberados como cápsulas pequeñas, delgadas. Se para frente al humano luz. Bien. Comienza a eliminar toda esa estructura. Sandra comienza a recuperar a los humanos luz que están atrapados ahí, a restaurarlos a su condición natural. Asiste Samara. Me avisas cuando hayan terminado con todos los humanos luz. Cuando todos los humanos luz son liberados, la estructura que yo observaba en forma de pirámide queda completamente deshecha. Los humanos luz comienzan a potencializarse y a restaurarse a su condición natural. Bien. Listo. Proceden con los aspectos físicos, Sandra. Todos los aspectos físicos han sido liberados, digo. Bien. Proceden ahora los humanos luz con la eliminación de todas estas bestias. Solo queda el dragón ahí encerrado como una burbuja. Lo protegen y eliminan todo lo demás. Entidades, naves, información, tecnología, sistema planetario. Todo lo que implique la existencia de esta facción. Ok. Eliminan toda la tecnología, información, datos, naves. Y cada una de las entidades también comienzan a eliminarse. Se comienza a eliminar el sistema planetario. Listo. Bien,
Sandra, entonces observas que los humanos luz comienzan a recuperar los aspectos físicos, a pasarlos a quinta dimensión. Se abre un portal. Observas cómo pasan. En este momento se abre el portal. Todos los desencarnados regresan a su condición original. Bien. Listos para cerrar el portal. Observas que se cierra el portal entonces y observas que el resto de humanos luz vuelven hasta sus aspectos físicos encarnados. Desaparecen ahí del lugar. Listo. Bien, vuelves entonces, Sandra, te mueves hasta línea de tiempo actual frente a Milenko. Cuando lo estés observando, me lo dices. Ya digo. Bien, observas que aparece su mano luz ahí en el lugar frente a ti y le vas a preguntar su nombre y dimensión. Es de la dimensión 21. Te deletreo su nombre. Y-U-I-M-E-N-Z. Immense, Yuimex. Immense, de la 21D. Bien, observas que Immense observa el hogar, elimina todos los dispositivos, implantes que hayan habido en todo su hogar. Todo lo que corresponda a la facción. Lo único que realiza es una ampliación de su energía, como si aumentara la vibración y en automático todo el hogar queda en su misma vibración. Y elevar el rango frecuencial del hogar. Ujú. Bien, perfecto, se elimina todo. Entonces ahora vas a observar en el aspecto físico de Milenko, Sandra, ¿cuántos implantes observas? Total. 169. Bien, observas que Yuimens comienza a desactivar, retirar y eliminarlos del cuerpo. Hace una eliminación de todos los dispositivos, principalmente en área del pecho y cabeza. En este momento está haciendo una tipo reestructuración celular en Milenko. Cuando hace esta reestructuración, elimina engramas ancestrales. Bien. Observas que se elimina entonces todo eso en gramas y todas esas líneas de tiempo son recuperadas, Sandra. Eso donde estaba en otra línea de tiempo, en el yin yang, todo eso también es recuperado. Listo, Diego. Bien, Sandra, ¿me vas a dejar hablar con el humano, con Yuimens? Haz cambio, ahora. Hola, Diego. Yuimens, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bienvenido. Gracias, me siento
Me siento demasiado complacida. Muy bien. Mm, particular la situación en la que ocurre esta desconexión, pero al parecer ya Milenko ya se sentía más preparado para esto. Era el Sí, sí, momento. sí, así es. Em, ¿Cómo ves la situación cómo lo ves energéticamente a Milenko? Considero que la información ha llegado a él en el momento oportuno, en el momento en que se unifican los factores determinantes de la condición que ha sido vivida y observada por él, esa condición que lo ha limitado. Por eso considero que ha sido el momento oportuno para realizarlo, porque justamente es esa misma condición, ese mismo momento quizá donde él se sintió abrumado a tal grado de llegar a la decisión de quitarse la vida. Creo que es el mismo momento el que va a marcar la diferencia de aquí en adelante. Su trabajo ahora está en convertir esa bruma, esa condición en aquello particular que lo hace movible, que lo va a hacer que haga un cambio para él mismo. Sandra, momentos antes de poder realizar esta conexión, observa en el área de su pecho una especie de ampliación. Esa ampliación corresponde a todos aquellos momentos que ahora van a tener que quedar en resguardo para él, de aquellas situaciones que le generen bienestar, que le generen una profunda emotividad, no con la intención de crear un arraigo, de crear una emoción negativa, sino generar todo lo contrario. Si bien ahora su trabajo va a ser observarse a sí mismo y observar aquellas situaciones que le puedan estar generando una condición contraria a la expansión, y cuando hablo de expansión, quiero que él lo identifique con aquellas vivencias que le generen placer, que le generen la gratitud por la vida. Esa gratitud por la vida es lo que te va a llevar a ti a ser totalmente independiente. Salir, como diría Diego, salir del núcleo. Si bien puedes seguir percibiéndote dentro del mismo núcleo, pero sintiéndote independiente, con vivencias independientes y con emociones independientes. Quiero que aprendas a disfrutar de tu aquí y de tu ahora. Quiero que permanezcas constantemente en conexión contigo, en una comunicación interna. Esa constante es lo que va a marcar tu momento presente. Esa constante es lo que va a marcar tu felicidad. Esa constante es lo que va a hacer que permanezca esta conexión. Claro, es dejar de considerar el núcleo como núcleos colectivos, salir de esa noción para darnos cuenta que el primer núcleo somos nosotros mismos. Aquí en este aspecto del ser es de donde se tiene que construir esa noción, esa idea de núcleo, es donde estamos nosotros en nuestro hogar, en donde uno está, es el hogar, sea el lugar que sea, con las personas que sean, o en soledad, es ahí ese núcleo el que cambia las cosas. Y interesante lo que decía, o sea, tomando como punto en este péndulo de la vida, péndulo energético, tomando como punto ese momento más abajo, más hondo, más oscuro, que es el momento en donde se percibe esta tendencia suicida,
es el mejor punto para comenzar a hilar y construir el camino hacia el lado opuesto, hacia la recuperación de la vida, hacia la recuperación del animus, como lo querías decir ahí, como eso que te anima, como eso que te da la vida, que estamos hablando del alma. Y cuando hablamos del alma, estamos hablando del potencial luz ensamblado en el núcleo de la célula. O sea, es el mejor punto pivote, es el mejor punto catalizador para ser impulsados hacia la búsqueda de ese lado opuesto, hacia el lado de la vida, hacia tener la vida, hacia volver a encontrar esa llama, esa energía, ese potencial luz que de alguna forma em, se ve manifestado esa pérdida incluso en su aspecto musical, que nota cómo ha perdido esa chispa, nota cómo ha perdido esa llama en su aspecto musical y que tiene que ver con todo esto, o sea, tiene que ver con esa pérdida, ese núcleo, tiene que ver con la pérdida. Ya se lo adelantaba un poco en la entrevista sin saber toda esta información, ya se lo adelantaba, el músico necesita una fuente de poder, necesita un núcleo y cuando lo hace realmente por amor, por disfrute, eso es el núcleo, es lo que nace del alma. No necesita esa alma para poder hacer esa música, ese arte de esa manera bonita, de esa manera agradable. Y cuando eso se pierde, por supuesto que también hay una fuerza que se pierde ahí en esa expresión y era lo que estaba también percibiendo. Por otro lado, también Milenko también lo tenía reconocido, o sea, acá implica la recuperación de eso, la recuperación del ser, lo que yo llamo el desenvolvimiento del ser, o sea, tener esa visión, esa capacidad de poder darnos cuenta que nosotros somos un ser en nosotros mismos, que no necesitamos la validación ni necesitamos de otros para poder validar nuestra existencia, para saber que existimos, para sentir ese potencial, para sentirnos agradecidos y que toda compañía de valor sea un plus, sea algo maravilloso, algo hermoso que agradecer, que disfrutar, que compartir, pero que en ningún caso la necesidad de ese otro sea algo que nos pueda mellar el ánimo, mellar nuestro estado emocional, nuestra condición de vida, ni nuestra conexión con nuestro sustento, con nuestro soporte, luz y con nuestro empoderamiento en ese lugar. Así que queda bastante claro el panorama, Luis, sobre todo con tu comentario final, ¿cierto? Se engloba mucho la problemática y ese vector de entrada grande que tenían estas bestias. Así es. Podría mm, manejar una idea que para él represente una llave, que para él sea como más fácil de identificar cuando esté dentro de esos grados de pérdida. Sin embargo, no lo hago con la intención de que se encuentre dentro de ese sector para realizarlo, sino simplemente para que lo mantenga presente. Muchas veces cuando uno pierde todo afuera es con la intención de ganarse a sí mismo. Así que visualízalo así. Cada vez que sientas una pérdida afuera, somételo a consideración que es para que encuentres eso que sientes que has perdido, lo encuentres dentro de ti mismo. Porque te vas a dar cuenta que en efecto, el concepto únicamente existe en tu mente porque al encontrarlo dentro te vas a dar cuenta que la sustancia, eso que necesitas, eso que te va a fortalecer, está intrínseco en ti mismo. Bien. Bien, Yumen. Respecto a las otras personas que están realizando la intervención, bueno, ellas tendrán que saber qué hacer, es circunstancia de ellos también, es individual, tendrán que saber qué hacer con la información que se les da, tendrán que saber
qué hacer con la información si es que tú, Milenko, llegas a compartir esta intervención con ellos. Ahí es decisión de cada uno de ustedes. Al menos esta información en lo particular es para ti y, y para tu propia evaluación, para que tú te identifiques y para que tú puedas resolver. Bien. Entonces, Jumens, me dejas con Sandra ahora. Haz cambios. Agradecemos tus palabras. Sandra, ¿me escuchas? Sí, Diego. Bien, Sandra, ¿me aseguras que haya quedado la casa en óptimas condiciones? Observas que Yumen elimina a este Kanyaman, Kunyaman, que estaba ahí observando este proceso. Y ahora sí terminas por sentir energéticamente que ha sido eliminada por completo esa facción y toda su influencia. Listo. Por supuesto, Milenko, esa sensación que tenías de brujería era porque estabas también fuera de control, o sea, estabas siendo controlado por esta facción, por eso tú lo sentías como algo forzoso, como algo que no dependía de ti. Bien. Sandra, observas que Jumens ingresa en Milenko. Me dices por dónde lo hace. Área cerebral. Bien, observas que se expande en él y te despides, Sandra. Comenzamos a volver. Listo, Diego. 5. Comienzas a despertar, sientes tu cuerpo.